¿Me escuchan? Sí, señor. Bien, entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. La sesión de hoy, yo pretendo enfocarla hacia la descripción de la interpretación de los conceptos que hemos abordado hasta ahora acerca de funciones escalares en contextos aplicados. De alguna manera yo quiero empezar a introducir el día de hoy para qué sirven o para qué se utilizan estas funciones escalares o de varias variables en problemas concretos, problemas reales, si queremos llamarlos de esa forma. Y mi discusión va a estar centrada en torno al concepto de derivada direccional. La clase anterior nosotros describimos matemáticamente qué es la derivada direccional. Interpretamos o definimos que esa derivada direccional corresponde a una fórmula, si queremos llamarlo por el momento de esa forma, que se relaciona con las derivadas parciales de una función, pero que aparte de eso tiene otros aspectos que son tenidos en cuenta a la hora del cálculo de esas derivadas direccionales. Lo que yo quiero hacer hoy es tratar de enfocar ese concepto hacia lo que representa. Y para darle como contexto a esa interpretación, pues vamos a entrar primero a describir a qué hace referencia el concepto de función escalar en contextos aplicados. Cuando uno habla, y me voy a centrar exclusivamente hoy en las funciones de dos variables, que son las funciones que más representación tienen en contextos reales. Cuando uno piensa en funciones de dos variables o funciones escalares de dos variables, esas funciones hacen referencia a lo que uno conoce como magnitudes escalares. No sé si esta discusión posiblemente la hayamos tenido cuando hablábamos de funciones vectoriales. Y nosotros decíamos que esas funciones vectoriales se utilizaban para representar magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, perdón. Y entonces dentro de esas magnitudes vectoriales que mencionábamos en ese entonces, pues aparecían la posición, la velocidad, la aceleración, incluso la fuerza. Estas funciones escalares de dos variables se utilizan para representar magnitudes escalares. Pero esas magnitudes escalares deben tener una característica fundamental, y es que deben ser magnitudes escalares que dependan de la posición. Cuando hablo de posición en este contexto, estoy hablando de posición en el plano cartesiano. Es decir, estoy diciendo que las funciones de dos variables representan magnitudes escalares, y ya vamos a entrar a discernir a qué magnitudes me refiero, magnitudes escalares cuyo valor depende de la posición en el plano cartesiano donde se esté evaluando o calculando la correspondiente magnitud escalar.
No sé si esta idea suene un poco intrincada. Voy a tratar de clarificarla ilustrando algunos ejemplos de esas magnitudes. Y voy a empezar con ejemplos que son bastante naturales de pensar. La temperatura, por ejemplo, es una magnitud escalar. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Nosotros tenemos ciertas nociones básicas de física, incluso de química, pensaría yo. Todos podemos identificar a la temperatura como una magnitud escalar, es decir, una magnitud que se representa por medio de un número. La diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales es que en las magnitudes vectoriales teníamos que hablar de la dirección de esa magnitud. En este contexto, en las magnitudes escalares, solamente se necesita un número para representar esa magnitud. Entonces, la temperatura es una magnitud escalar. Y, perdón, no solo es una magnitud escalar, sino que es una magnitud escalar en la cual, dependiendo del lugar donde yo me encuentre ubicado, la temperatura cambia. Es decir, la temperatura en cierta posición es diferente a la temperatura en otra posición. Yo creo que eso para nosotros es bastante evidente viviendo en un país como este, donde la temperatura prácticamente que cambia con solo movernos algunos kilómetros. Entonces, en ese sentido, la temperatura es una magnitud escalar y en el plano cartesiano, si nosotros entendemos, digamos que las coordenadas como coordenadas bidimensionales en un plano, pensando de pronto en longitud y latitud, si uno quiere verlo de una manera topográfica, y en el plano cartesiano, la temperatura cambia de acuerdo a la posición en la que se mide. Yo creo que lo que estoy mencionando acá en este ejemplo, lo que estoy escribiendo en este momento, es algo evidente para todos nosotros. Estoy hablando, digamos, que de una idea física bastante básica. Esas afirmaciones que estoy presentando acá nos permiten concluir que la temperatura es una magnitud que depende de la posición. Es una magnitud escalar que depende de la posición. Y en ese sentido, esa temperatura se puede representar por medio de una función de dos variables. ¿A qué función específicamente corresponda? Eso depende naturalmente de el problema específico que vayamos a determinar, depende naturalmente de la región sobre la cual uno vaya a medir la temperatura. Naturalmente uno espera que a mí me dé ya esa función que representa la temperatura como una magnitud escalar. Pero lo cierto es que la temperatura se puede representar como una función de dos variables. Ese es un ejemplo básico, clásico, de una magnitud escalar que depende de la posición. Otro ejemplo, también bastante conocido, y nuevamente para nosotros es incluso mucho más cercana esa idea, porque nosotros vivimos en un país donde hay muchas magnitudes que dependen de la posición. Otro ejemplo emblemático es lo que uno llama la altitud con respecto al nivel del mar. Claramente, la altitud en un punto o en un lugar depende de su posición. No es lo mismo la altitud aquí en Bogotá, o en los que estemos en Bogotá,
a la altitud claramente de los que están en la costa o de los que están en Medellín o de los que están en alguna otra ciudad de este país. Entonces la altitud también es una magnitud escalar, es un número que depende de la posición en la que uno se encuentra. Si me estoy haciendo entender hasta acá, esta primera parte es muy charlada, porque estoy tratando de establecer algunos referentes conceptuales. Entonces aquí no va a haber al principio como mucho cálculo, sino lo que va a haber más es como una discusión o una exposición de ciertos principios físicos, por llamarlos de alguna manera. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me están entendiendo hasta acá con el... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Si yo represento a las magnitudes escalares o a cierta magnitud escalar que depende de la posición como una función de dos variables, entonces las derivadas direccionales de esa función representan lo que uno llama la tasa de cambio instantánea de esas magnitudes. Ese concepto de tasa de cambio tal vez sea un concepto con el cual ustedes estén familiarizados. Al fin y al cabo, en su curso de introducción al análisis matemáticos, cuando hablaban de la derivada, en algún momento tuvieron que hacer referencia al concepto de tasa de cambio. Y de eso había toda una teoría, que eran las tasas de cambio relacionadas y problemas de aplicación. Ese concepto de tasa de cambio lo que representa es cuánto cambia una magnitud cuando varían las variables de la cual depende esa magnitud. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la tasa de cambio de la temperatura, lo que me estoy preguntando es cuánto cambia la temperatura cuando cambia la posición del correspondiente, de la posición donde se está midiendo la correspondiente temperatura. Por poner un ejemplo, digamos que muy coloquial, si yo estoy aquí en Bogotá y me muevo, es decir, si cambio mi posición, cambia la temperatura. Por ejemplo, si yo me muevo hacia el norte, digamos que hacia la costa, por decirlo de alguna forma, entonces claramente hacia esa dirección la temperatura está presentando un cambio. Lo que hacen las tasas de cambio es cuantificar ese cambio de temperatura. Pero esa cuantificación es una cuantificación instantánea, es decir, cuánto cambia la temperatura apenas yo me mueva o apenas o en el instante en que yo haga el cambio de posición. En ese sentido, las derivadas direccionales me sirven para medir el efecto del movimiento, porque el cambio de posición es un movimiento, del movimiento en las magnitudes que están siendo analizadas. De alguna forma la pregunta es, si yo me muevo para acá, ¿cuánto aumenta o cuánto disminuye la temperatura? ¿O cuánto aumenta o cuánto disminuye la altitud? ¿O cuánto aumenta o disminuye cualquier magnitud escalar que nosotros podamos representar por medio de una función de dos variables? A eso apunta el concepto de tasa de cambio instantánea. Y las derivadas direccionales precisamente me miden esas tasas de cambio, las cuales son, vuelvo y repito, cifras o datos muy importantes cuando uno quiere analizar fenómenos de variación de las magnitudes escalares. Esto hasta el momento ha estado muy charlado, pero yo espero que tengamos más o menos o que estemos entendiendo más o menos el contexto de la situación que se está presentando. Yo quiero mostrarles un ejemplo, ya un poquitico numérico, en el cual podemos entender la idea que estoy tratando de presentar.
Vamos a suponer, y esto digamos que es un ejemplo, es decir, no estoy diciendo que esa función que estoy presentando ahí sea la función que representa la temperatura en, por decirlo de alguna forma, esta región, ni en ninguna otra región. Este es un ejemplo donde ya alguien me da la función. Esas funciones se obtienen comúnmente de manera experimental, pero eso digamos que no es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo inicia cuando a mí ya me dan la función. Y entonces, en este ejemplo, la función que me dan para representar la temperatura, que es una función de dos variables, es esta función bastante sencilla. La función x al cuadrado más y al cuadrado. Esa función, así como está, lo que hace es indicarme cuánto es la temperatura en un punto específico. De acuerdo a las coordenadas de ese punto, yo obtengo la temperatura simplemente evaluando la función que a mí me están dando. Por ejemplo, con esta función, si yo quiero encontrar la temperatura en el punto con coordenadas 2,3, pues lo que yo hago para obtener la temperatura es evaluar esa función en 2,3. En este caso el resultado es 13 y pues vamos a asumir que las unidades de medida en este caso son las unidades de medida de temperatura que manejamos en esta parte del mundo. Entonces, en ese caso vamos a asumir que estamos hablando de grados centígrados. Entonces, a partir de esa función, yo puedo encontrar la temperatura en cualquier punto, siempre y cuando, claro está, yo conozca las coordenadas planas de ese punto. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me siguen la idea? Sí, profe. Estoy tratando de presentar de la manera más sencilla posible. Es decir, esta es una idea que es relativamente fuerte, pero estoy tratando de presentarla de una manera que todos podamos entender. Ahora, nuestro problema no es encontrar la temperatura, porque esa me la da la función directamente, sino que lo que yo quiero encontrar es la tasa de cambio instantánea. Yo insisto mucho en esa palabra instantánea, porque es que todo lo que se analiza en todas las ramas del cálculo, en general, o mejor dicho, a partir de las derivadas, es instantáneo. Es decir, es un dato que tiene sentido en el instante en que se calcula. Pero si yo lo calculo después, posiblemente ese dato haya cambiado. Como cuando uno piensa en la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad en ese momento, o la rapidez instantánea. Pero si transcurre otro instante de tiempo, otro intervalo de tiempo, es posible que esa rapidez haya cambiado. Lo mismo pasa con la tasa de cambio. En cierto instante específico o en cierta posición específica, la tasa de cambio es una, pero si yo me muevo a otra posición, la tasa de cambio generalmente puede variar. De acuerdo a lo que habíamos presentado anteriormente, esa tasa de cambio instantánea corresponde a las derivadas direccionales. Y la idea tiene bastante sentido cuando uno analiza lo siguiente. Si yo quiero conocer la tasa de cambio de la temperatura, aparte de la función de temperatura, yo debo conocer otros datos. En primer lugar, yo debo conocer la posición donde se va a calcular la tasa de cambio.
porque naturalmente la tasa de cambio depende de la posición en la que yo me encuentre. Es decir, en ciertas posiciones, la tasa de cambio es, o mejor dicho, la temperatura aumenta, es decir, la tasa de cambio es positiva, pero en otras posiciones la tasa de cambio puede ser negativa, es decir, la temperatura puede disminuir. Entonces, un aspecto que influye en la tasa de cambio es la posición donde uno va a calcular esa tasa de cambio. Digamos que eso es bastante razonable. Pero aparte de la posición donde uno va a calcular la tasa de cambio, el otro aspecto que uno debe tener en cuenta es la dirección hacia la cual se va a presentar esa tasa de cambio. Esta es una idea que es muy interesante y que realmente refleja la naturaleza de las magnitudes en el plano, por ejemplo. Si yo pienso en la temperatura, y yo estoy, o si yo tengo la función de temperatura, es bastante claro que dependiendo hacia dónde se presenta el cambio de posición, es decir, dependiendo de hacia dónde me muevo, la tasa de cambio puede ser diferente. Si yo, por ejemplo, estoy parado acá, digamos que la posición es el punto donde cada uno de ustedes se encuentra, que tendrá cierta coordenada o ciertas coordenadas, y ustedes se mueven en cierta dirección, puede que en esa dirección la temperatura aumente, pero si, por ejemplo, se mueven en otra dirección, puede que la temperatura disminuya. Entonces, la tasa de cambio depende también de la dirección hacia la cual uno vaya a determinar el movimiento que va a cambiar la temperatura. Tengan en cuenta que aquí está en el fondo el concepto de movimiento. Las cosas cambian si yo me muevo, la temperatura cambia si yo me muevo. Y si yo me muevo en cierta dirección, el cambio puede ser diferente a si yo me muevo en otra dirección. Esa idea, que yo esperaría que fuera más o menos natural, que si ustedes la reflexionan un poco, le van a encontrar todo el sentido. Esa idea o esas ideas son las que nos permiten relacionar las tasas de cambio con las derivadas direccionales. Porque si yo pienso en todos estos aspectos, pues la posición se puede representar por medio de un punto, es decir, de unas coordenadas, y la dirección se puede representar por medio de un vector. Esta es una idea también bastante interesante. Y es que cuando yo hablo de dirección, a lo que yo estoy haciendo referencia es matemáticamente a un vector. Los vectores son flechas y las flechas siempre representan una dirección hacia la cual uno se piensa mover. Entonces, la posición se representa por un punto y la dirección se representa por un vector. Y teniendo en cuenta ese punto y ese vector, y naturalmente la función que representa la temperatura, yo puedo representar la tasa de cambio, permítanme un segundo, la tasa de cambio instantánea de la temperatura en ese punto, en el punto A, B, con la dirección del vector B, W. Yo la puedo calcular a partir de la derivada direccional, que eso era lo que presentábamos la clase anterior, de la función de temperatura en el punto A, B, en la dirección del vector B, W. Y entonces yo puedo calcular la tasa de cambio por medio
de una derivada direccional. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Ya se durmieron? No, profe, claro, claro, hasta ahí. O sea, estas ideas son, como les digo, ideas poderosas, ideas, digamos que fuertes desde el punto de vista teórico, pero uno las puede presentar, y es lo que estoy intentando, de una manera muy entendible, si uno tiene más o menos cierta claridad sobre su entorno. Miremos un ejemplo un poquitico numérico. Entonces vamos a tomar la función de temperatura que teníamos, x al cuadrado más y al cuadrado, y vamos a encontrar la tasa de cambio instantánea de esa temperatura entonces vamos a poner aquí en vez de su tasa de cambio instantánea, en la posición 2,5, es decir, ustedes están parados en el punto con coordenadas 2,5 y con dirección del vector 2,3. Ahorita les muestro un dibujo en GeoGebra para que más o menos se hagan la idea de qué significa la posición y qué significa la dirección gráficamente. Y entonces, si yo quiero encontrar esa tasa de cambio en esa posición con esa dirección, pues lo que yo debo hacer es calcular la derivada direccional de la temperatura en el punto 2,5 con la dirección del vector 2,3. Y aquí naturalmente aplicamos la fórmula que había presentado la clase anterior, que era esta fórmula de acá, para calcular la derivada direccional. Me la voy a traer hasta aquí. Esta es la fórmula de la derivada direccional. Y a mí ese cálculo me dio 10,54. Quiero que por favor ustedes, a partir de la fórmula, verifiquen ese cálculo y me digan si efectivamente les da ese resultado. 2 minuticos para que hagan la cuenta. ¿Qué me vas a preguntar, Juan Nicolás? ¿Ya verificaron ese cálculo? ¿Siguen ahí? Sí, 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 profe, un momento, por favor. Cuando verifiquen el cálculo me dicen, a ver si me equivoqué haciendo la cuenta yo, por favor.
Está bien, profe. Entonces, la derivada direccional, en ese caso, que representa esa tasa de cambio, da igual a 10.54, aproximado decimalmente, claro está. Yo quiero que ustedes noten que aquí lo operativo es lo más sencillo. Esa fórmula de la derivada direccional es una fórmula de las más simples que uno puede conseguir en el cálculo vectorial. Hay fórmulas mucho más complicadas, ustedes las han visto ya en algún momento. Pero esta fórmula, el cálculo es bastante simple. Lo que es realmente interesante acá es que, qué es lo que representa o se interpreta de esa información. La tasa de cambio es un número que representa el cambio instantáneo en cierta posición y con cierta dirección. Si yo tengo en cuenta que acá la unidad de medida de la temperatura es de grados centígrados, y si asumimos por defecto que la unidad de desplazamiento es de 1 metro, es decir, es como si cada cuadrilla del plano cartesiano midiera 1 metro, es decir, de 0 a 1 hay 1 metro, de 1 a 2 hay 2 metros, la unidad de medida del plano cartesiano, entonces este número significa que en este punto, en esa dirección, la temperatura aumenta en ese momento, en ese instante, 10.54 grados centígrados por cada metro de desplazamiento. Entonces eso da una noción del aumento o disminución, en el caso de que la derivada direccional de negativo, de la temperatura por unidad de movimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Permítame un minuto, por favor. Bien. ¿Sí estamos claros entonces hasta ahí? ¿Sí me hago entender? ¿Me escuchan? Sí, profe, claro. A ver si tengo otro ejemplito por acá. Entonces, miremos un ejercicio antes de salir a pausa. Hallar la tasa de cambio instantánea de la temperatura en el punto 2,6 con dirección, en cómo todos los datos se encajan con el concepto de derivada direccional. Con dirección tengo que copiar vector.
menos 1,4 si la función de temperatura es, y vamos a poner una función sencilla, p de x, y igual a x a la y. Entonces quiero que revisen ese ejercicio, que lo miren con cuidado y que me den el resultado. 5 minuticos, lo revisamos, lo discutimos y hacemos la pausa. ¿Les parece? Sí, señor. Vale, profe.
¿Listo? Pues, profe, a mí me da menos 3,53. ¿Menos cuánto? 3,53. Menos 3,53. ¿Qué dicen los demás? Igual, profe. O sea, la parte numérica no debería generar ningún inconveniente. Entonces voy simplemente a escribir la respuesta. La derivada direccional. Voy a copiarme esto para no enredarme con la escritura. De esta función de temperatura, también la llamo T en este caso, aquí es 2,6 y aquí es menos 1,4. Y entonces ustedes me dicen que el resultado de eso es menos 3,53. De acuerdo a lo que habíamos Profe, me discutido dio anterior. Dime, menos 3,58. Profe, me dio menos 58. 3,58. Sí, señor. Y a los demás menos 3,53 debe ser un error ¿cómo se llama? De aproximación. Yo sí les recomiendo que hagan la aproximación al final. Es decir, que los datos los vayan dejando como expresados, incluso si son logaritmos, los dejen como expresados y al final lo meten todo en la fórmula y ahí sí aproximan. Esa es la manera de obtener el resultado más preciso para esos cálculos. Pero supondría yo que es como una diferencia de la aproximación porque los resultados son bastante cercanos. Entonces, eso digamos que no me parece tan grave. Dejemos este menos 3,53. La interpretación entonces sería que en este punto, con esta dirección, la temperatura disminuiría a una tasa instantánea de 3,53 grados centígrados por metro. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe, pero no tengo preguntas. Listo. Son las 12:50. Hagamos una pausita de una vez, de unos 15 minutos. Volvemos a la 1:05 y continuamos profundizando en esta problemática que hemos planteado. ¿Listo? Sí, señor. Bien.
¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. Antes de continuar como describiendo la teoría, yo quisiera presentar de una manera muy sencilla como la ilustración de las ideas que estamos presentando. Entonces, permítanme un segundo. Voy a salirme momentáneamente de acá y vamos a presentar. No es ningún dibujo complejo ni es ninguna gráfica compleja, es simplemente como para que entendamos la idea de esa relación entre punto y vector de la derivada direccional. Cuando yo hablo de la temperatura, y precisamente por el momento esa temperatura no la vamos a representar gráficamente, simplemente es como un concepto que está inmerso dentro de la posición, es decir, si yo, por ejemplo, estoy ubicado en este punto, entonces la temperatura en este punto simplemente va a corresponder a la función de temperatura cuando se evalúen estas coordenadas. Entonces, en este caso, o en los ejemplos que estábamos analizando, en el último, yo hablaba del punto 2,6. Entonces, borro acá. Entonces, la idea es que en esta posición se encuentra ubicada una persona, por decirlo de alguna forma, y la temperatura en ese punto viene dada por la función de temperatura. Cuando yo presento un cambio en la posición, ese cambio se da en cierta dirección. Es decir, debido al entorno bidimensional en el que estamos trabajando, el desplazamiento o el cambio en la posición a partir de este punto se puede dar en varias direcciones y cada una de esas direcciones está representada por medio de un vector. Entonces, en ese sentido, en el ejemplo que estábamos considerando, el vector dirección correspondía al vector menos 1,4. Para representar gráficamente esa dirección, pues es simplemente graficar el vector, pero lo vamos a graficar desde el punto donde se encuentra la posición en la cual queremos hallar la tasa de cambio. Entonces, a partir de este punto, vamos a dibujar el vector menos 1,4 que corresponde en x igual a menos 1, en y sería 4, necesito alejarme un poquito. Ya, espérense un segundo, toca moverme, más bien para que se vea todo. En x vale menos 1 y en y vale 1, 2, 3 y 4. Este sería el vector dirección. Voy a borrar este último punto. Y entonces la idea es que cuando yo estoy en este punto y me muevo hacia esta dirección representada por el vector, apenas me muevo en el instante en el que se pasa por esta posición hacia esta dirección, la tasa de cambio corresponde a la derivada direccional. Gráficamente esa es la situación. Gráficamente la idea es determinar cuál es el cambio de la temperatura en un punto correspondiente en la dirección de un vector específico. Naturalmente, si yo cambio la dirección, cambia la tasa de cambio. Es decir, si yo en vez de moverme en esta dirección del vector menos 1,4,
me muevo en la dirección del vector, por ejemplo, este vector de acá, y ya vamos a ver a qué vector corresponde, que en este caso sería el vector 2,3. Aquí GeoGebra lo calcula directamente, este vector de acá. Entonces, hacia esa dirección, la tasa de cambio sería o debería ser diferente y podríamos calcularlo con la correspondiente derivada direccional. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo más o menos claro hasta ahí? ¿Sí me Sí, están señor. oyendo? Sí, señor. Entonces, la idea que pretendo ilustrar, y para eso traigo como el entorno gráfico, y ya volvemos a lo textual, es que desde un mismo punto hay muchísimas tasas de cambio, representadas por las distintas direcciones hacia las cuales se puede desplazar uno. Es decir, cualquier flecha que yo inicie desde este punto hacia cualquier lado, va a representar una dirección hacia la cual podemos calcular la correspondiente tasa de cambio. En ese sentido, una pregunta que surge bastante importante y que es de alguna forma una pregunta clave para resolver ciertos problemas, es preguntarnos en cuál de todas las posibles direcciones se presenta la mayor tasa de cambio. Es decir, nosotros vimos que en esta dirección, que era menos 1,4, que era la primera que habíamos mostrado, la tasa de cambio era menos 3,53 aproximadamente, menos 3,5, como para no entrar en discusiones en este momento sobre la precisión. Es posible que en esta otra dirección la tasa de cambio sea más grande. Es posible que en esta dirección sea más grande o más pequeña, pero la pregunta que emerge inmediatamente es hacia cuál de todas las posibles direcciones, que corresponde a todos los posibles vectores, se va a presentar la tasa de cambio más grande. Dicho de manera mucho más informal, la pregunta es, si yo estoy parado acá, ¿hacia cuál dirección el aumento de la temperatura es el más grande posible? O la temperatura aumenta más rápidamente. Naturalmente, tratar de resolver esa pregunta calculando todas las posibles derivadas direccionales a partir de este punto es un ejercicio imposible, porque es que ustedes miren que aquí hay infinitas direcciones hacia las cuales uno puede dirigirse. En ese sentido, la teoría ofrece ciertos resultados que precisamente son los que quiero presentar a continuación. Pero es importante que entendamos cuál es el sentido de la pregunta que se va a plantear. La pregunta es, dado un punto y dada la función de temperatura, ¿hacia cuál dirección la derivada direccional, es decir, la tasa de cambio, es la más grande posible? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea de la pregunta? ¿Sí me estoy haciendo entender con el sentido o con lo que trato de responder? Si uno piensa en una situación donde uno se está moviendo sobre cierto terreno, donde la temperatura varía y yo estoy parado en cierta ubicación, yo podría preguntarme, bueno, ¿y hacia dónde me voy de tal forma que yo me caliente lo más rápidamente posible o aumente la temperatura lo más rápidamente posible? Esa es como la situación base que nosotros vamos a tratar de responder.
Y como les digo, la teoría nos ofrece algunos resultados que podemos aprovechar. ¿Sí me estoy haciendo entender con el contexto? ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor. Entonces voy a cambiar de esquema y vuelvo a mi presentación. Y entonces lo que acabamos de mencionar, o lo que acabé de presentar, se reduce a lo que estoy presentando en pantalla. Si yo tengo un punto y yo tengo una función, existen infinitas derivadas direccionales, naturalmente dependiendo del vector dirección que yo escoja. Algunos vectores dirección van a dar lo mismo que otros, pero en general uno asume que dependiendo de la dirección pueden dar resultados o deberían dar resultados diferentes. Y en ese sentido surge la pregunta que habíamos planteado. ¿Cuál es la dirección hacia la cual la derivada direccional es máxima? Es decir, ¿hacia cuál flecha o en qué dirección debo moverme para que la tasa de cambio sea lo más grande posible? En este caso, la pregunta está apuntando por un vector. Lo que yo quiero encontrar es el vector que representa la dirección hacia la cual la derivada direccional es la más grande posible. Otra pregunta relacionada, voy a sombrear esto con el mismo color. Otra pregunta relacionada es no cuál es la dirección, sino cuál es la derivada direccional más grande que puede haber en un punto. Es decir, ya no estoy preguntando por la dirección hacia la cual la tasa de cambio es la más grande posible, sino que ahora la pregunta es cuál es la tasa de cambio más grande posible. Son dos preguntas diferentes que apuntan a dos tipos distintos de resultado. En la primera, yo estoy preguntando por un vector que represente esa dirección. En la segunda pregunta, yo estoy apuntando por un número o un escalar que represente la mayor derivada direccional que puede haber en ese punto. Esas dos preguntas se responden a partir de un teorema que es de los más importantes del cálculo en varias variables. No recuerdo si tiene un nombre o si tiene un autor conocido. Realmente en este momento se me escapa. Pero lo importante es lo que nos dice. Y entonces vamos a leer cuidadosamente qué es lo que me están diciendo ahí. Lo que me dicen es que si yo tengo una función y un punto, miren que aquí no me están dando ningún vector, lo que yo quiero encontrar es precisamente ese vector, la dirección hacia la cual la derivada direccional de esa función en ese punto es máxima, es decir, la dirección hacia la cual la tasa de cambio es la más grande posible, corresponde simplemente al vector gradiente. Es decir, yo no tengo que ponerme a calcular todas las posibles derivadas direccionales, sino que la teoría me dice de una vez, simplemente calcule el gradiente de la función en el punto donde quiere encontrar la dirección y ese vector gradiente es precisamente esa dirección hacia la cual la derivada direccional es la más grande posible. Ese es un resultado súper poderoso y es un resultado que le da fuerza al concepto de gradiente. Con respecto a la segunda pregunta, que es cuál es la derivada direccional máxima, es decir, cuál es la mayor tasa de cambio de una función en un punto,
esa derivada direccional máxima corresponde a la norma del vector gradiente. Es decir, una vez yo tengo el gradiente, le calculo la norma, eso me da un número y ese número es la mayor derivada direccional posible de esa función en ese punto. Entonces, este teorema me responde estas dos preguntas de una manera directa, sin tener que ponerme a experimentar y hacer muchos cálculos. De manera directa me responde a esas preguntas. Por ejemplo, si yo tengo la función x por y, si quieren piénsenla como una función de temperatura, y yo quiero encontrar en el punto, o sea, a mí en este caso, a diferencia de los ejercicios de la primera parte, donde me daban la función, el punto y el vector dirección, en este ejercicio me dan únicamente la función y me dan la ubicación. Y entonces, a partir de esos datos, la dirección, que es un vector, hacia la cual la derivada direccional es máxima, es simplemente el gradiente de la correspondiente función evaluado en el punto 3, menos 1. Ese gradiente, teniendo en cuenta esta función y teniendo en cuenta la evaluación en este punto, a mí me dio menos 1,3. Por favor, verifiquen que efectivamente ese gradiente me haya quedado bien calculado. ¿Sí está calculado bien el gradiente? Sí, señor. ¿Todos estamos de acuerdo con este cálculo? Sí, profe. Entonces, a partir de ese cálculo, respondemos a la pregunta de la dirección hacia la cual la derivada direccional es la más grande posible. Y si la pregunta no es sobre la dirección, sino que la pregunta es ¿cuál es la derivada direccional máxima? Es decir, la derivada direccional más grande posible, de acuerdo a este mismo teorema, esa derivada direccional máxima es la norma del vector gradiente evaluado en 3, menos 1. Es decir, el gradiente me da la dirección de la derivada direccional máxima, su norma me da la derivada direccional máxima. Si yo calculo esa norma, me da raíz de 10, que decimalmente es aproximado a 3,16. Entonces, la derivada direccional más grande posible de esta función en este punto es 3, menos 1. Perdón, 3,16. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Veamos cómo aplicar esto a un problema concreto. Yo tengo la función de temperatura, en este caso esta función e a la xy, y vamos a considerar la posición 2,4. Desde ese punto de vista, la dirección, voy a poner esto también en negrilla, porque todo esto es importante. La dirección hacia la cual la tasa de cambio es máxima, la tasa de cambio de la temperatura, que eso significa la dirección hacia la cual la temperatura aumenta más rápidamente posible, pues corresponde al gradiente
de la función de temperatura evaluada en 2,4. Ese gradiente da unas cifras bastante grandes, pero es un vector cuya primera componente es este número, ustedes lo pueden calcular si gustan, y la segunda componente es este número. Es decir, este vector, que es un vector con números, digamos que bastante grandes, pero es un vector, este vector representa la dirección hacia la cual la temperatura aumenta más rápidamente posible. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Y por otro lado, la tasa de cambio máxima, que viene a representar el mayor aumento de temperatura en este punto, pues es simplemente la norma de ese gradiente. Que a mí esa norma, y ustedes pueden revisar los cálculos si gustan, me dio 13.331,24. Entonces, este es el mayor aumento de temperatura instantáneo, es decir, 13.331 grados centígrados por metro, es lo máximo que puede aumentar en este punto con esta función de temperatura. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Vamos a hacer un ejercicio, pero no vamos a trabajar con temperatura. Vamos a trabajar con altitud, que viene a tener las mismas características. La altitud es una magnitud que depende de la posición. Yo tengo una función que representa la altitud, que es esta de acá, y lo que me piden encontrar es la tasa de cambio máxima de la altitud en este punto, en el punto con coordenadas 1,5. Quiero que ustedes analicen ese problema a partir de lo que hemos discutido, a partir de lo que se ha presentado, y le demos respuesta a esa pregunta. Entonces, quiero que la miren, la analicen. Miren, en lo que menos uno se va a demorar es en la parte operativa. La parte que es realmente importante es el planteamiento del problema. Lo operativo es bastante sencillo, como ustedes habrán podido notar. Entonces, por favor, revisen esta pregunta para ver si es claro el planteamiento que hemos hecho hasta el momento.
¿Listo? Sí, señor. ¿Cuánto te dio? Medio 10,44. ¿Confirmación? Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Listo, pues. Bien. Claramente, de acuerdo a la pregunta que se ha planteado, pues la tasa de cambio máxima se calcula como la norma del gradiente de la función de altitud en el correspondiente. Simplemente como un comentario, si tenga, no, aquí cerraríamos la sesión de hoy, simplemente como un comentario para como darle cierto contexto a este tipo de problemáticas. Cuando uno habla de la altitud, pues de lo que uno está hablando es, como mencionaba hace un rato, de esa altura con respecto al nivel del mar. Uno tiene como un punto de referencia y lo que uno está midiendo es como la altura a la que se encuentra el punto. Es un fenómeno o es un concepto con el cual yo creo que todos estamos familiarizados. Todo el tiempo en este país se habla de altitud porque pues este es un país con un relieve muy cambiante. Entonces aquí la altitud efectivamente depende de la posición. Cuando uno habla de la tasa de cambio de la altitud, esa tasa de cambio adquiere un nombre muy particular, que es lo que se conoce como la pendiente. Cuando yo digo que la tasa de cambio es de 10,44, y si pensamos en la altitud medida en metros y el desplazamiento también medido en metros, de lo que estoy hablando es que esa tasa de cambio corresponde a un aumento de la altitud de 10,44 metros por cada metro que uno se desplace. Esa idea conlleva a ese concepto de pendiente de inclinación de los relieves. Es decir, que cuando nosotros calculamos una tasa de cambio de la altitud, lo que estamos calculando en el fondo son pendientes en el sentido topográfico de la palabra. Y cuando yo hablo de la tasa de cambio máxima en un punto, de lo que estoy hablando es de la máxima pendiente que hay en ese punto. Cuando yo estoy en un punto, en un relieve o en una montaña, pues dependiendo de la dirección, puede haber pendientes positivas o pendientes negativas, es decir, aumentos o disminuciones de la altitud. Este valor representa la pendiente más grande que puede haber en este punto si esta es la función de altitud. Ese ejercicio de encontrar máximas pendientes o pendientes máximas es un problema muy recurrente cuando uno trabaja con situaciones geográficas. Para la construcción también de obras civiles, por ejemplo, carreteras, es un ejercicio muy importante determinar cuáles son las direcciones y cuáles son las máximas pendientes sobre las cuales, o las máximas pendientes que hay en ciertas ubicaciones específicas. Este comentario es simplemente para que ustedes vean la fuerza que tiene esta teoría en la resolución de problemas concretos. Uno puede pensar que toda esta teoría simplemente es un ejercicio teórico, matemático, propio o solo importante para las matemáticas, pero cuando uno analiza el contexto y los conceptos en los que están situados estos procedimientos, se da cuenta de la fuerza y de la utilidad de estas técnicas que se están presentando. La próxima clase quiero desarrollar la última actividad evaluativa de este corte. Y la idea es que sea una actividad evaluativa que se desarrolle en la misma clase.
Es decir, que en la hora que tenemos nosotros programada el viernes, en esa hora ustedes desarrollen la actividad. La actividad va a ser desarrollada en los grupos de trabajo que ustedes ya han establecido. Ese día les envío, o mejor dicho, en Moodle, les presento a las 12, si no estoy mal, ya estará la plataforma y ya estará la actividad y ustedes durante esa hora la desarrollarán en sus grupos de trabajo y me la entregarán, o mejor dicho, la subirán a la plataforma. Y esa sería la última actividad de este corte. Y está centrada en un problemita relacionado con estos conceptos que estoy presentando el día de hoy. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Bien. Entonces, les recomiendo su asistencia el día viernes para la actividad y les recomiendo la puntualidad. Yo igual me estaré conectando a esa hora, pero eso sí, el trabajo de la actividad es enteramente de ustedes. Yo no intervendré en lo más mínimo en la resolución de esa actividad. Ustedes en sus grupos de trabajo van a responder al problema que se les plantee. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por su tiempo y su atención.